Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tengo una invitada especial. Ella es Miriam Lucar, psicóloga, gerontóloga, y con ella vamos a conversar acerca del adulto mayor. El tema del día de hoy es conociendo al adulto mayor y su relación con los niños. Antes de dar inicio, antes de darle paso a Miriam, comentarles darles un par de recomendaciones, bueno, de invitaciones. Y es que esta conversación la vamos a desarrollar por un lapso de más o menos 30 minutos, luego de lo cual vamos a pasar a las preguntas, a ver comentarios, ¿sí? Recordarles también que si tienen personas o conocen a alguien que tenga un adulto mayor en casa, que pueden darle compartir a esta transmisión en vivo para llegar a más familias. Entonces, vamos a darle paso a mi querida Miriam. ¿Qué tal? Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola Bienvenida Andrea, Miriam. encantada, muchas gracias por la oportunidad de conversar y un gusto con todos los que nos acompañan de conversar hoy sobre un tema que me encanta, que es sobre el adulto mayor, así que feliz de estar aquí. Muchas gracias Miriam. Bueno, te cuento, para poner un poco en contexto, hace unos días, mediante una transmisión en vivo, hablábamos acerca de las familias, de los tipos de familia, y hicimos énfasis en las familias con hijos. Entonces, uno de los tipos de familia de los cuales hablábamos era esas en las cuales está uno de los miembros principales, una de las figuras principales es el adulto mayor, son los abuelos. Entonces, bueno, pues hay muchas familias, dentro de los grupos familiares con los cuales trabajo, se ve también hay muchas dudas acerca de la relación, de cómo manejar o mejorar la relación entre los abuelitos y los nietos. ¿Sí? Entonces, partimos con la primera pregunta, Miriam, ¿qué te parece? Perfecto, feliz, encantadísima. Vamos a ver, háblanos acerca del adulto mayor. ¿Desde qué edad se considera a una persona adulto mayor y cuáles son sus características? Perfecto. Bueno, desde Perú, consideramos al adulto mayor a partir de los 60 años. Hay otros países que lo consideran desde los 65, así que creo que la pregunta es clave para que podamos saber cómo es en nuestro contexto. Y creo que una de las primeras cosas que quiero contarles es que el envejecimiento es un proceso diverso y eso significa que vamos a encontrar diferentes tipos de adulto mayor. Este tema de la edad a veces nos atrapa y nos lleva a pensar que por cumplir de 60 en adelante, 65 más, etcétera, ya esto se asocia con de pronto una persona mayor en nuestro ideal del mayor que ya es inactivo, que de pronto tiene que tener una salud muy debilitada, de pronto con deterioro cognitivo, y la realidad es que no es así del todo. Tenemos mayores con deterioro, sí, pero también hay otros mayores que llegan a este momento de la vida de una manera mucho más saludable, porque al final lo importante es cómo han sido las etapas previas de nuestra vida también y nuestros hábitos. Hay cambios físicos, biológicos que se dan con el proceso natural de envejecer, pero lo que nosotros hagamos, y aquí entra como también la preparación años previos, va a depender muchísimo cómo lleguemos a la adultez mayor. Yo creo que esa es una primera característica importante. Una segunda es que se hacen más evidentes los cambios físicos y biológicos del proceso de envejecimiento. Aparecen canas, arrugas, por ejemplo, y eso sin duda nos hace mucho más concreto que ya nos estamos acercando a la última etapa de la vida. Sabemos desde que nacemos que no tenemos la vida comprada, y eso mueve también en el mayor muchas veces preguntas, preocupaciones, temores que pueden tener respecto a ser una persona mayor. Y allí también pues hay que trabajar para entender un poco cómo lo está viviendo esta persona. Y una tercera característica que me parece importante es que la adultez mayor, como todas las etapas de la vida, tiene retos. Y en este caso, por ejemplo, los más usuales es el tema de la jubilación, qué ocurre cuando los hijos ya se independizan y hacen su propia familia, cómo mantener esas relaciones, la abuelidad, ¿no? Lo que nos decías tú de tu experiencia con las familias, qué sentido de vida le encuentro ahora a mi día a día cuando el trabajo, por ejemplo, ya no está porque me jubilé, se fueron mis hijos, hacia dónde quiero enrumbar yo esta parte del proceso en el que me encuentro, ¿no? Creo que esas son principalmente unas características generales dentro de un proceso tan diverso como envejecer.
Sí, y dentro de tu práctica, dentro de la labor que tú realizas, Miriam, ¿cuáles son esas dificultades, las principales dificultades que tú observas en las familias, sobre todo en las relaciones de los integrantes que conviven con este adulto mayor? Sabes que yo también veo en consulta desde mi lado lo importante de la familia en el adulto mayor. Creo que en realidad pues para todos, no importa la edad, la familia es clave, clave. Es en nuestro entorno más cercano. Uno de los primeros posibles retos, dificultades que yo encuentro es cuando hay discrepancias entre los padres, ¿no? Y los abuelos respecto a la crianza de los nietos, por ejemplo, ¿no? Sí, Otro punto, coincidimos. ¿verdad? Yo creo que es algo que se suele ver, también hay diferencias ahí en cómo los abuelos criaron en su momento y lo que hoy puede ser lo que se incentiva como una buena crianza. También está el tema de la sobrecarga que se puede generar en aquellos abuelos, abuelas que por diferentes razones, sin buscarlo, se han tenido que hacer responsables de la crianza de los nietos, sea porque los papás tienen una demanda laboral muy alta o por razones en las que ellos no están dentro de la vida de los más chicos, ¿no? De los que serían los nietos. Otro punto que creo que es importante es cuando las diferencias entre generaciones son vistas como algo que genera lejanía. De pronto en la familia la idea de que como ya es mayor, él no se va a interesar en las cosas de los hijos. Tal vez en mi experiencia me muestra que desde los adolescentes de pronto no esta mirada de lo anterior, lo antiguo, no es algo tan positivo. Y si la familia lo incentiva, los mayores pueden estar en casa, pero no se comparte con ellos porque no se fomenta el interés por conocerlos también. Y creo que una última circunstancia común es cuando tenemos un mayor en casa con dependencia, sea porque hay algún tema físico o cognitivo, y eso puede hacer que sea un poco complicado explicarle, por ejemplo, a los más chicos qué ocurre con el abuelo, que por ejemplo él no va a correr al parque, si de pronto tenemos a alguien con Alzheimer, si se desorienta, si a veces no reconoce, cómo explicarle estas circunstancias o si ocurre alguna circunstancia también difícil, crítica de salud, con los más chicos puede ser también un reto importante, ¿no? Cuando dices con dependencia, un adulto con dependencia, te refieres a la necesidad de ser asistido por otra persona. Sí, así es, sobre ¿Sí? todo pensando en que necesitan ayuda para las actividades más básicas, ¿no? De la vida diaria. Podemos tener de pronto un adulto mayor lúcido, pero por algún tema de cadera, por decir, de pronto ya no caminan o caminan muy poco y requieren ayuda para trasladarse, de pronto también para vestirse. Esa podría ser un buen ejemplo, ¿no? Sí, sí, y mira, y qué importante también lo que tú comentas, lo encuentro bastante interesante y con mucha relación con lo que yo veo desde mi práctica. Tú sabes que yo trabajo con niños, pues con dificultades emocionales y de aprendizaje, y bueno, justamente una de las cosas que conversaba en días pasados era que tengo algunos padres que presentan esta, o sea, que exponen esta dificultad en casa cuando el abuelo interfiere con la disciplina, cuando el abuelo, en lugar de ayudar a corregir o de mantener la misma línea de disciplina, es el que engríe, es el que desautoriza al padre. Y pues precisamente, mira, desde tu práctica tú asesoras a las familias acerca de cómo desenvolverse y cómo llevar mejor la relación con el adulto mayor. Y pues yo desde mi práctica, acerca de cómo manejar la disciplina, pues y cómo ayudar en este manejo de la disciplina, pues viendo las necesidades del niño, ¿no? Ahí tenemos dos poblaciones, tenemos dos seres tan distintos, pero a la vez tan necesitados pues, de atención, de cuidados, ¿no? De cuidar mucho las formas. Muy Sí, bien. nos Ahora, complementamos en esta parte del trabajo, sin duda. sí. Ahora, Miriam, ¿tú qué recomendación darías bueno, cuáles son las recomendaciones que tú das, que tú manejas justamente con este tema de mejorar las relaciones en familia? No necesariamente dirigidas hacia el niño, entre el adulto, entre el anciano y el niño, sino en general, ya con todos los miembros de la casa. ¿Cómo recomiendas tú a las familias? Una de las primeras cosas que siempre les digo cuando hago asesorías familiares es, ustedes son un equipo y necesitan conocerse como equipo y saber las fortalezas y las debilidades
de sus integrantes, ¿no? Y en ese sentido yo les recomiendo a los padres y a los abuelos que de alguna manera asumen la tarea de guiar a los más chicos, sean niños, adolescentes, que hagan un trabajo colaborativo, que puedan de alguna manera hacer fuerza y decir, ok, ¿cómo queremos encaminar? Creo que, y aquí, por supuesto, tú que eres la especialista, me confirmas si mi intuición es la correcta, son los padres quienes definen el norte de la crianza, pero sin duda los abuelos tienen una experiencia valiosísima que puede servir. Entonces creo que es Claro, claro importante que sí. conversar y que entendamos que como criaron los abuelos no será igual a como crían ahora los hijos, pero que pueden haber puntos en común, tomar eso y llegar a negociar con las diferencias que pueden haber siguiendo los lineamientos de los principales directos responsables que son los padres. Eso me parece súper importante. Otra idea clave, muchas veces realmente yo veo abuelos que tienen mucho deseo de involucrarse y de ayudar en familia, pero a veces también están sobrecargados, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de conversar antes, te hablaba del síndrome del abuelo, de la abuela esclava, ¿no? Y la realidad es que eso también ocurre, no siempre, pero ocurre, y creo que allí es muy importante definir también de esta crianza en qué tareas se van a involucrar los abuelos, considerando y ellos también animándose a decir, mira, hijo, yo me quiero involucrar en la rutina de mi nieto de esta forma. Yo me siento cómodo haciendo esto. Tengo otros espacios, organicemos y dividamos la carga para hacerlo todo más llevadero y yo apoyarte y tú también darme mi espacio en mis otros ámbitos de vida, que creo que es súper importante. Otro punto que Sí. me parece clave es el de promover que las relaciones entre generaciones sean positivas, ¿no? Te comentaba como uno de los retos que a veces esa diferencia puede separar a los miembros de la casa. Y para mí ahí también otra vez son los padres y los abuelos claves. Los padres desde el incentivar una mirada de la persona mayor donde se reconozca y se valore el aporte que ellos tienen. A veces pasa que y lo he oído, ¿no? La mamá le dice al hijo, no, es que tu abuelito ya no puede. No, 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 tú alcánzale porque él ya no. Este tipo de mensajes refuerzan en nuestros hijos, los más chicos o los Lo más invalida. completamente. Exacto. Entonces, desde ahí los hijos, y eso empieza por que uno se pregunte, ¿y yo cómo me siento con la idea de la vejez? ¿Yo qué pienso de un adulto mayor, más allá de que ella sea mi mamá o mi papá? ¿Qué opino yo? ¿Los veo como iguales? ¿O creo que por ser mayor uno ya pierde capacidades? ¿Lo estoy mirando bien? Y creo también, porque soy una convencida de que a los mayores hay que empoderarlos y recordarles que ellos tienen mucho que aportar, porque a veces uno también tiene esas propias ideas sobre sí mismo como mayores, Claro. animarlos a decir, yo quiero ayudar de esta forma en casa o poner un sano límite de hasta aquí me quiero involucrar, que se animen a compartir qué les gusta, qué no les gusta y abrirse incluso a, no sé, si ven a sus nietos con una tablet y eso les suena nuevo, bueno, a ver, enséñame, yo te cuento cómo jugaba de niño, cuéntame tú qué estás haciendo aquí y eso genera cercanía. Entonces creo que Sí, justamente. eso es lo Mira, que... y cuando tú te referías a esto de invalidar, que a veces los adultos padres en casa invalidan, perdón, a los abuelos, a los adultos mayores, sucede también con los niños. Algunos adultos padres subestiman las habilidades de los pequeños o subestiman justamente su poder hacer algo. Creen que ellos no son capaces, que lo van a hacer mal. De hecho, que tienen algunas dificultades, que algo se les caerá, que al principio algo no saldrá como se esperaba, pero impidiéndole hacer algo no significa que lo estamos ayudando, ¿no? Entonces, hay una relación ahí. Y acotando un poco también lo que tú mencionabas, acerca de que de las dificultades que se presentan y cómo manejamos cuando hay estas diferencias en cuanto a la crianza de los niños, el involucramiento con los niños. Es importante este punto en el cual aclaramos, definimos el rol de los padres y el rol de los abuelos. Y ahí es el padre, el padre de familia, el que debe decir, bueno, a mi papá o a mi mamá yo le voy a pedir ayuda hasta este punto, porque tenemos algunos padres de familia que llevan a sus hijos y lo entregan
entregan con los abuelos y lo dejan ahí todo el tiempo, todo el fin de semana, y para los abuelos ya esta es una carga que por momentos se vuelve complicada, difícil de manejar. Los niños tienen una energía desbordante. Completamente. Ahí Sí. no sé, quiero acotar pensando un poco en la generación de mayores que tenemos hoy, porque cada generación será diferente. Hay una idea en los mayores de hoy respecto a lo importante de estar allí para la familia, de ayudar, a veces en contra de uno mismo, ¿no? Y creo que por eso a veces poner ese sano límite también desde los mayores, porque piensan, ay, pero a mi hija, ¿cómo no le voy a ayudar? Ya no importa, de repente yo termino muy agotada, no me siento tan bien, pero ya, no pasa nada, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante vernos como adultos, padres y abuelos, y decir, bueno, vamos a ver desde el pensar en mí y en ti, cómo llegamos a un intermedio para definir estos roles, ¿no? Y fíjate, a veces la contradicción que se da, que hay algunos padres, como lo que te decía hace un momento, que sobrecargan de responsabilidad frente a los hijos, a los abuelos, pero luego cuando le entregan toda la responsabilidad, digámoslo así, o gran parte de la responsabilidad a los abuelos frente a los hijos, pero cuando ya se trata de quejarse o de intentar recobrar esta disciplina, esta autoridad, no pueden hacerlo y se quejan con el abuelo. Entonces es un poco como un poco contradictorio, o sea, si le estás dando tanta autoridad a la entonces es un poco difícil ya luego recobrarla, ¿no? Hay que ser bastante equilibrados, hay que dosificar bastante o definir los roles con claridad al principio para que no hayan estos inconvenientes luego, ¿no? Para que no hayan estas dificultades en cuanto a la integración, a la relación con la familia. Completamente de acuerdo contigo. Creo que es como hilar muy fino y ir encontrando un balance que de pronto se va a ir acomodando siempre un poquito, pero tratar de ir hacia a ese equilibrio y con las responsabilidades que vienen de ser padre, de ser abuelo y bueno, irlas manejando así, ¿no? Sí, sí. Y en cuanto a las necesidades, bueno, hemos visto las dificultades que se presentan, las recomendaciones que tú das para mejorar estas relaciones, y ahora concretamente viendo al adulto mayor, ¿cuáles son estas necesidades que él presenta? ¿Qué es lo que hay que estimular en él? ¿Qué es lo que hay que cuidar en él? Yo creo que lo primero, y lo decía hace un rato, que soy una fiel convencida de empoderar a los mayores y que todo empieza por ahí, es ayudarlos, porque estas ideas que tenemos del envejecimiento, de la vejez, nos acompañan de toda la vida. Y cuando te contaba alguna de las características que suelen presentarse en los mayores, es como este debate interno de si yo llevo mucho tiempo viendo el envejecer como algo que no es positivo, algo que hay que evitar, ¿no? Por algo nos llenan de publicidad de el anti-age, el tinte para cubrir las canas, que tenemos que ser siempre jóvenes. Cuando tú llegas a ese momento, te cuestionas, ¿y ahora qué hago? Si ya me jubilo, por ejemplo, ¿cómo soy productivo? Hay varios cuestionamientos y creo que desde la familia es muy importante recordarles que la edad nos está hablando de cuánto tiempo ha pasado desde que la persona llegó a este mundo, pero que el valor de la persona no disminuye por esa edad y que las posibilidades para la persona, si se abre a verlas, están allí, ¿no? ¿Qué puede bloquear eso? Que uno como hijo tenga estas ideas que minimizan, que infantilizan, que sobreprotegen, que anulan a los mayores. Entonces, ese punto a mí me Que parece infantilizan, que infantilizan, que... no sé, ¿sabes? sí, Yo escucho sí, todo qué el tiempo interesante la palabra. y tengo un video sobre que los mayores son como niños o no son como niños. Siempre lo dicen, ¿ya? Es que mi mamá se enterca y ella no quiere hacer, pero yo sé que esto es lo mejor. Y, por ¿Cuál es ejemplo, tu postura frente a ese término, frente a esa que en lo frase, Miriam? absoluto son como niños, porque nosotros tenemos en los adultos mayores, adultos, ¿no? Que tienen una edad mayor que el grupo inicial de los adultos, pero son personas con experiencia, con valores, con preferencias, que han superado retos, que tienen estrategias para hacer frente a las dificultades de la vida, y entender eso y aceptar eso es el punto de partida para poder seguir negociando y seguir construyendo una familia desde el conocimiento de cada etapa en la que están los miembros, ¿no? Porque si se nos cuelan estas ideas de que
el mayor, o sea, no, porque ya mi papá se jubiló, ya le toca descansar, o de repente yo porque soy joven, yo sé mejor que él cómo cuidarlo. No, creo que, y aquí va Ujú, como la segunda idea que creo que es importante de atender para ayudarlos con sus necesidades, es recordar que como familia somos facilitadores en lo posible, en nuestros recursos, en lo que tengamos para brindar, pero desde la mirada de que el mayor y yo, el adulto más joven, digámoslo así, estamos en igualdad de condiciones, en igualdad de derechos, en igualdad de capacidades. Que mi papá tenga, no sé, diabetes, por dar un ejemplo, no significa que yo vaya a saber mejor que él cómo cuidarlo, sino que necesito ayudarlo y preguntarle, papá, ¿y tú cómo quieres que yo te ayude? Tenemos que cambiar la alimentación. Ok, tú eres el principal interesado en mejorarte, en mantener un estilo de vida que te tenga sano. ¿Qué hago yo? ¿De qué manera te ayudo? Quiero saber qué necesitas tú, qué te preocupa a ti, porque si no, queremos cuidar desde aquí. Yo te digo que no hagas esto, yo te prohíbo esto, yo no quiero que salgas, bueno, ahora si nos salimos del contexto COVID, ¿no? Yo no quiero que hagas esto porque si te caes, porque si te pasa esto, se trata de negociar. Papá, a mí me preocupa esto, yo veo que esta circunstancia te puede poner en riesgo, ¿tú qué piensas? Y vamos hablando y construyendo como negociar con otro adulto ujú, que tiene sus retos, que hay ujú. que ceder. Y como un niño también, ¿no? Que con el niño también hablábamos justo hace unos días que para mejorar la disciplina en casa, para que esto sea más llevadero, también hay que ser empático con él y que hay que prestarse el diálogo acerca de, bueno, ¿qué te gustaría a ti? O, bueno, pues cuánto tiempo vamos a hacer tal o cual actividad. ¿Qué te parece si después de esto hacemos tal cosa? En realidad es aplicable para, pues para cada etapa, ¿cierto? No solamente para los adultos ni para los adultos mayores, es algo, es una cuestión de respeto. Sí. Yo creo que es Sí, universal, que es lo que abre puertas, ¿no? Pero nos sí, cuesta a todos en realidad ceder, de pronto sería más fácil que se haga lo que a mí me parece, pero vivimos en grupo y toca negociar también y ser flexible y validar lo que el otro también quiere, ¿no? sí, 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 justamente. Eh, bien, estamos con Miriam Lucar, ella es psicóloga, gerontóloga, directora de 65 y más, envejecimiento activo. Y el tema que estamos tratando el día de hoy es conociendo al adulto mayor y su relación con los niños. En un momento más vamos a pasar a revisar los comentarios. Ahora estamos dedicadas al tema, enfocadas en el tema, pero en un momento vamos a ver los comentarios, a solventar cualquier duda que ustedes tengan. Y pues, bueno, seguimos adelante. Si este tema les está interesando, por favor, compártanlo, déjennos ahí su like para saber que está siendo de interés y tal vez en el futuro hacer más tipo de transmisiones con Miriam, ¿no? Que hasta ahora me está encantando. Ay, a mí yo también estoy súper contenta y dejen las preguntas, sí, definitivamente que acá estamos para eso, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y ahora, cuéntanos un poco acerca de lo que haces, Miriam, de tus servicios, ¿qué es lo que ofreces? Súper, muchas gracias por la oportunidad de contarles. Como dijiste, yo le digo mi bebé, a 65 y más envejecimiento activo, es un emprendimiento que yo tengo, me apasiona este tema muchísimo. Si entran a ver un poco la página, el fanpage, ahí les cuento un poco la historia de cómo nace 65 y más, de la experiencia que yo tuve cuidando a mi abuelo, que es lo que me hace como ponerle el amor que le pongo al tema. Y dentro de los servicios que brindo está la psicoterapia como espacio individual para los adultos mayores, que es un espacio que creo que está empezando a gestarse en Lima, pero todavía pues no hay mucho espacio y el ver la salud mental del mayor como una prioridad. Estamos en camino de posicionar esa idea, ¿no? También Sí, hago psicoterapia con adultos y el otro servicio que brindo es la asesoría gerontológica familiar, que es como yo la llamo, que se trata de estos espacios en familia donde como son un equipo y tienen una persona mayor en quien tengo cierta experiencia, pues ahí vamos conversando sobre temas de, por ejemplo, de relaciones intergeneracionales, si de pronto llegó el diagnóstico de alguna enfermedad y la familia quiere apoyar al mayor y ¿no? ver cómo hacer un mayor sí, afrontamiento, pues ahí el acompañamiento sí. también lo brindo desde estos dos frentes sobre todo, ¿no? De eso Sí. se trata el trabajo.
Mencionabas que aquí en Perú la atención gerontológica todavía está en sus inicios, ¿cierto? Pues mira, en Ecuador, yo soy de Ecuador, de Guayaquil, de hecho también sucede lo mismo. Entonces, en realidad no solamente es cuestión de Ecuador, de Perú, sino es que el tema gerontológico está un poquito incipiente, ¿cierto? En algunos lugares. Así, Ahí vamos enfoca. avanzando. ¿Sabes en Sí. qué se enfocan de pronto? En esta parte más médica, la geriatría, que sin duda, o sea, yo creo que pensar en el adulto mayor solo desde la psicología o desde la rama médica o desde una sola rama nos cierra perspectiva, ¿no? Y creo que se está dando un poco más de luz a esta parte psicológica de la Sí. salud mental en Sí. combinación con lo físico, que sin duda también. A eso iba, sí, justamente a eso iba, que de a poco esta atención al adulto mayor está empezando a ser considerada, a ser visibilizada, a tomarse también como algo importante, como algo pues trascendental también, porque el abuelo pues es una parte, al menos en las familias latinoamericanas, el abuela es una parte vital de la familia, es un núcleo, ¿no? Es parte del núcleo. Sin duda. Y ¿sabes Yes. algo? La tendencia demográfica, o sea, se está invirtiendo en la pirámide demográfica y cada vez son más las personas mayores y se estiman las proyecciones que para el 2050 es posible que tengamos mucha más gente de 60 hacia arriba que aquellos que están en el grupo, si no me equivoco, como entre los 15 y los 20 y tantos. Entonces, sin duda, también desde allí nuestras sociedades están transformándose, ¿no? Estamos envejeciendo también como población y desde allí es muy importante darle mucha más plataforma al mayor, no solo desde esta mirada, pues, de la sobreprotección, de anularlos y de que desde los prejuicios que muchas veces se nos cuelan sobre la edad y sobre el ser una persona mayor, ¿no? Sí, 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 justamente, Miriam. Bien, a ver, pasamos a las preguntas, pasamos a los comentarios. Sí, sabes que yo tenía unas preguntitas para ti, que creo que A esta ver, conversación es de ida y vuelta porque nos hemos dado cuenta claro que cómo sí. hacemos nuestro trabajo en realidad. Y yo quería hacerte una primera pregunta. Te decía que creo que el mayor también que se empodere y se anime a conocer los diferentes intereses de sus nietos. ¿Cómo podríamos recomendarle a los mayores que nos están viendo que pudieran acercarse más a estos intereses distintos que van a encontrar en estas nuevas generaciones que están en la familia? Sí, mira, al principio, cuando hablabas acerca de las características del adulto mayor, tú hablabas acerca de que una de estas características evidentes era pues la aparición de las arrugas, las canas, ¿no? Cosas físicas que se van notando en el adulto mayor, bueno, en la persona a medida que van pasando los años. Y pues estos temas físicos son, a más de la edad, adicional a la edad, son algunos aspectos que nos van marcando esta brecha también, que nos van haciendo sentir más lejanos abuelos y nietos, ¿no? Abuelos versus nietos. No solamente lo que tú me preguntas es cómo acercamos al abuelo, pero yo te diría más que eso también cómo acercamos al niño al abuelo. ¿Por qué? Permíteme que te voy a dar un poco la mirada desde la niñez, porque para un niño, un adolescente, el abuelo siempre ha sido su abuelo, o sea, siempre ha sido ese rostro, esa misma imagen, ¿sí? Entonces, tenemos niños y adolescentes también, me estoy refiriendo a estos dos grupos, que es como si creyeran que su abuelo no fuera una persona con problemas también, que no hubiera transitado por las dificultades que él transita. Es como si pensaran que es un ser aparte, ¿sí? Como que no se comprendieran mutuamente. Entonces, yo te diría cortar la brecha generacional, pero para esto necesitamos al adulto padre, al adulto que está en medio. ¿Cómo hacemos esto? Pues provocando conversaciones,
yo te diría, contando la historia del abuelo, provocando que el abuelo cuente su historia, cómo fue su vida, qué hizo, cómo enfrentó tales problemas, cómo se enamoró, cómo conoció a la abuela, qué travesuras hizo, viendo fotos. Y a veces tú te das cuenta que el niño, cuando se enfrenta a esto, cuando ve a que el abuelo era él, que este es el abuelo, este niño, es como que se abre un mundo que él no conocía. Para él se revela una persona completamente diferente y siente al abuelo más cercano. Entonces, yo te diría eso principalmente, para acercar a abuelo y nieto, generar un vínculo, generar la historia de la familia a raíz del abuelo, ¿sí? ¿Qué más te pudiera decir? ¿Qué más te pudiera decir? Cómo se divertía el abuelo también, porque a veces lo vemos al abuelo como, tengo niños que ven al abuelo como un ser muy, muy rígido o muy serio, pues completamente diferente a él. Y cuando decimos, bueno, tu abuelo jugaba esto o yo hacía esto en mi niñez, e incluso le muestra, le enseña el juego, el niño puede terminar disfrutando, puede terminar aprendiendo incluso algo que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Pero considero que es mucho tarea del adulto padre, que lo estamos denominando así. Súper Sí, el interesante, te lo adulto padre. agradezco, que me ayuda mucho. Te tengo dos preguntitas más que también Sí. realmente me ayudas a mí también a pensar desde mi lado del trabajo. Eh, Tengo como dos casos, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando tenemos a un abuelo que tiene movilidad reducida? Que hay algún tema físico que de alguna manera limita, ¿no? El que puedan estar al ritmo, digamos, energético, sobre todo de los más chicos, ¿no? Que les gusta correr. Estoy pensando en mi sobrina que es, ¿no? Va por todos lados y me imagino, veo a mis papás, ¿no? Tratando de llegar hacia ella, pero sin duda si uno tiene algún tema físico, pues me imagino a un mayor en silla de ruedas, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para acompañar allí al mayor y al niño para que tengan espacios de compartir con esta limitación física, ¿no? Sí, mira, el niño tiene una característica que demanda mucha energía, ¿sí? Necesita de mucha energía. En cambio, el adulto, el abuelo, necesita calma, ¿sí? Entonces son dos polos completamente opuestos. Sin embargo, el hecho de que el niño desee tener más energía o desee hacer cosas más energéticas no significa que el niño no necesite calma, que no necesite tener un momento de paz, de sosiego. No todo el día es energía, juego, correr, saltar. Hay que también tranquilizarse un poquito, hay cosas que requieren más tranquilidad. Y por su lado, el abuelo no significa que todo el día va a estar descansando, relajado, ¿no? Sino es que el abuelo también necesita actividad desde lo que él pueda hacer, ¿cierto? Si es un abuelito, en este caso que tú planteas con movilidad reducida, pues obviamente va a estar impedido de hacer algunas actividades, pero no significa que cognitivamente no pueda activarse, ¿cierto? Entonces, para un abuelo con movilidad reducida, el activarse cognitivamente va a ser esa energía que él necesita poner a trabajar, que necesita desarrollar. Entonces, tenemos características muy marcadas. El niño, muy movido. El adulto, el abuelo, bastante sereno. Pues hay un punto medio que ambos necesitan. Y otra vez aquí entra en juego el adulto padre. Tenemos que tenemos que buscar actividades en el cual se encuentren, actividades de encuentro de estas dos generaciones, que pudiera ser, pues, qué sé yo, armar rompecabezas, pintar juntos, colorear, que el abuelo le enseñe si sabe tejer, bordar, hacer un postre, no sé. Ya no me refiero solamente al abuelo que tiene dificultades para moverse, sino a todos los abuelitos, ¿no? Y de tal manera que el nieto, mientras va transcurriendo el tiempo, los años, el nieto va encontrando en su abuelo esa figura que para él le genera calma, que a él le da calma, ¿sí? Entonces, el padre tiene que darse cuenta, el adulto padre tiene que darse cuenta de que su hijito va a compartir con su abuelo, sí, pero que con el abuelo se comparte de otra manera. No significa que porque él tenga mucha energía,
todos tienen que estar al mismo nivel, al mismo ritmo de él. Hay que ser también empáticos, hay que ver también desde qué punto podemos relacionarnos, de qué manera podemos integrarnos con tales o cuales personas, ¿sí? Igual que si tuviera el niño un compañerito con alguna característica en particular, él va a tener que integrarse pues desde esa característica, ¿sí? Súper, súper interesante. Y mi última pregunta, que además cuando lancé la publicidad del día de hoy, me escribieron también a 65 y más para pedirme incluir esta pregunta, que es ¿cómo hacemos para explicarle a un niño cuando en este caso el abuelo o la abuela tiene deterioro cognitivo, algún tipo de demencia, por ejemplo Alzheimer, y vamos a ir viendo que de manera progresiva de pronto van a haber temas de memoria que van a ir fallando, o algunas circunstancias donde de pronto este mayor o este mayor se desorientan? ¿Cómo podemos comunicar como padres al niño qué ocurre, ¿no? Y que era uno de los retos que también ponía aquí: ¿qué pasa cuando tenemos a alguien con una dependencia mucho más compleja y cómo le contamos esto a los más chicos, ¿no? Sí, pues mira, ¿cómo se lo contamos a los niños? Mientras más pequeño el niño, breve explicación. No hace falta terminología, no hace falta darle un diagnóstico, ya cuando son más grandes, pues 10, 12 años, por ahí, se puede hablar de otra manera, pero mientras el niño es pequeño, le tenemos que explicar en concreto lo que está pasando con el abuelo. Tú te expreses con él, pues hijito, al abuelito le cuesta recordar un poco las cosas, tenemos que ayudarlo. En esta pregunta yo te diría que la respuesta es enseñar tolerancia desde el ejemplo. Porque, mira, sea la característica, la dificultad que esté presentando el abuelito, el adulto tiene que ayudarlo, el adulto padre, ¿sí? Pero también hay que enseñarle al niño cómo desempeñarse, cómo dirigirse al abuelo. Por ejemplo, si el abuelo tiene sordera, hay que enseñarle, sordera parcial, pudiera ser, hay que enseñarle al niño que al abuelo hay que hablarle un poquito más fuerte, no gritarle, hablar un poco más fuerte, o que si escucha mejor de un oído o del otro, mira mi amor, al abuelito mejor háblale por este lado, o acércate al oído para que le digas. Si el abuelito está olvidando las cosas, ¿sí? Que es un poco la pregunta que me hacías. Si está olvidando las cosas, pues tengo entendido, me corregirás, Miriam, que cuando hay este tipo de olvidos de los términos, ellos necesitan pues etiquetar con nombres las cosas, por ejemplo, sí, que esto es un escritorio, esto es una mesa. Exacto. Entonces, esto lo puedes hacer con el niño también, y así el niño está descubriendo, está ayudando al abuelo, pero está viviendo esta experiencia de colaborar con el abuelo, o dejarle una notita: abuelo, te amo, abuelo, este es mi número, llámame, o llama a mi casa, ¿no es cierto? Hacerle la notita de cómo utilizar tales o cuales cosas. Abuelito, apagaste la hornilla del gas, ¿sí? O verificaste que tal o cual cosa. Entonces, explicarle al niño lo que le está pasando al abuelo en términos sencillos, ¿sí? Pero también explicarle cómo actuar. Y luego de explicarle cómo actuar, de cómo dirigirse al abuelo, o por ejemplo, mi amor, cuando estás cerca del abuelo no podemos correr porque se puede caer. O tu abuelito no alcanza a ver de lejos. Cuando quieras mostrarle algo, tienes que acercarte a él, tienes que llevárselo más cerca, ¿no? Y luego de eso, ser el ejemplo, ¿sí? Porque cómo le enseñas al niño, cómo el niño aprende una forma respetuosa y cariñosa de tratar a su abuelo si ve que el adulto padre pues le grita, lo menosprecia, ya sea delante del abuelo o incluso a sus espaldas. Ay, es que el abuelo no sabe hacer nada, pero es que ya me tiene harta, pero es que ya no sé qué hacer con él. El niño se da cuenta siempre. Entonces, aunque no esté el abuelo presente, él ya está escuchando lo que está pasando, y esa es la forma en la cual va a tratar al abuelo. Y, ojo, que también está aprendiendo el niño la forma en que deberá tratar a su padre cuando éste llegue a la vejez. Entonces, hay que cuidar mucho el ejemplo que estamos dando, pues enseñar cómo queremos que se desarrollen los comportamientos.
Súper, Espero ¿no? haber contestado la pregunta. Sí, Andrea, muchas gracias. Igual me queda claro que esto tiene que dar pie para conversarlo más, pero te Sí. agradezco porque creo que es un acercamiento interesante y que me va a servir a mí también. Ojalá los que nos escuchen de la misma forma. Vamos a ver los comentarios. A ver, por aquí tenemos a Ceci, que manda muchos aplausos. Uy. Excelente, gracias, Bellita, Valeria, Rosa. A ver, Marisol. Marisol Díaz dice, ¿cómo definir los roles de los abuelos sin herir sus sentimientos o que lo tomen mal? Ok. Marisol, ahí lo tienes. Buenísimo. Gracias, Marisol, por la pregunta. Bueno, creo que ahí lo primero es, nosotros les hablaba de la familia como un equipo. Nosotros tenemos que conocer cuáles son las fortalezas, las debilidades, los temas más sensibles o aquellos temas que son más fáciles de manejar en cada uno de los miembros de nuestro equipo, incluida la persona mayor. Y esto no significa cambiar la manera sincera de plantear, por ejemplo, a ver, necesitamos reajustar la manera en la que tú te involucras en la crianza de mi hijo. La idea es encontrar los caminos de comunicación empática, asertiva, en la que uno pueda, sobre todo, enfocarse en que esto no se trata de que el abuelo pueda o no pueda de su valor como abuelo, del amor como abuelo, sino que este orden, y ahí también creo, Andrea, tú me puedes ayudar a reforzar esta idea, que para tener una crianza que sea de alguna manera efectiva, tiene que haber cierto orden, coherencia en las reglas, ¿no? Y de pronto decir, mira, mamá, papá, en el cariño que tú le tienes, de pronto, me voy a la idea, no sé Marisol si esto es así, pero de que de pronto puede como ser un poco más permisivo el abuelo, ¿no? O que de repente el afrontamiento que hay frente a algunas situaciones como errores puede ser muy duro y de pronto uno como mamá dice, no, yo creo que la manera de encaminar las circunstancias complejas o los errores que pueda tener mi hijo no va por ahí. Sentémonos a hablar pensando en que esto es por el bien de quien queremos en común, a mi hijo, a tu nieto. Entonces, desde allí separamos el valor del abuelo. Esto no es por herirte. Lo que quiero hacer es que nos ordenemos para llegar de mejor manera a la enseñanza de mi nieto, de tu hijo, ¿no? Por ahí lo veo yo, Marisol. No sé, de pronto, Andrea, si por ahí. Sí, justamente, Miriam. Definir los roles, coincidimos en eso, y buscar el momento oportuno para conversarlo, porque es verdad que pues, pueden herirse algunas susceptibilidades, es completamente cierto, pero me parece que hay que buscar el momento adecuado para conversar esto, como anticiparse al hecho. Siempre hablo de la anticipación, no esperar a que suceda, sino si tú ya sabes cómo son las cosas que están sucediendo en tu hogar, pues después de que haya sucedido, lo conversas para que en una siguiente oportunidad se manejen las cosas de otra manera. O por ejemplo, decirle, mira mamá o mira papá, cuando pase esto con mi hija, vamos a hacer tal cosa, ¿sí? O cuando suceda tal o cual cosa, déjame que esto lo manejo yo. También pudiera ser, ¿no? Porque no es solamente, no es quitarle participación al abuelo, sino es que él sepa hasta qué punto puede llegar y para que no deteriore tampoco la relación abuelo-nieto, ¿no? Sino es que ya mamá, papá se ponen ahí al frente. Exacto. Creo que es clave Gracias, como en la Sol. tarea, ¿no? Más que en que no, yo no te quiero quitar prioridad aquí, solo enfoquémonos en hacerlo lo mejor para él, lo que él o ella. Claro, ser un equipo, porque si están, sobre todo si están viviendo bajo el mismo techo con los abuelos, es un solo frente, ¿cierto? Que se está buscando. A ver, por aquí tenemos uno de Manuela, es un poquito extenso, a ver, lo voy a leer porque dice, mis niños no tienen abuelos por mi parte, pero mi hermano, creo que es mi hermano, el mayor era muy consentidor con mi niña y cada vez que venía nos sacaba a comer fuera, me decía un ratito, ahorita vengo, y venía con una bolsa con juguetes, ¡ay! ¡Qué alegría para los sobrinitos! Le decía que no van a acostumbrar a mi hija porque yo no podía comprarle cosas cada vez que ella quería. Sí, justamente, Manuela, lo que has hecho es explicarle esto que ha pasado con tu hermano, ¿verdad? Con tu hermano, suele suceder también con los abuelos, que pues le dan de todo a los nietos, que el regalito, el caramelito, el dulce, no sé qué. Y claro, pues ellos felices,
pero también hay que enseñarles al niño, pero también enseñarle al abuelo, pues, por decirte, en esta salida, por favor, no le compres nada, esta salida, o una cosita nada más, o no le compres todo lo que te pide. ¿Por qué? Pues él te dirá, bueno, pero es que yo lo quiero consentir, pero es que es mi único sobrino, es que es mi único nieto. El problema de eso es que no está considerando esta persona que luego el niño no va a valorar lo que se le da. Los niños cuando se les da incluso sin que ellos tengan la oportunidad de pedirlo, sin que tengan la oportunidad de desearlo, resulta que cuando lo tienen no lo aprecian y están llenos de juguetes y llenos de cosas, pero para ellos nada termina siendo interesante, todo les aburre fácilmente. Entonces, tal vez este tío o estos abuelos no han visto eso, no se han dado cuenta de esto. Y luego van a sufrir ellos mismos cuando ya le lleven un regalito a este pequeño y él como que, gracias, pero yo quería el otro, esto no me gusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se ha acostumbrado a que él está pues lleno de cosas, lleno de objetos. Ahí, Andrea, yo también quería de pronto complementar y a ver si ayuda la respuesta a Manuela, si no me equivoco. Hay una idea, como tía también lo digo, y desde los abuelos, que nosotros, que no somos los padres, nos toca engreír. Y no, como no tenemos la responsabilidad, entonces, ¿no? Siempre dicen a los abuelos sobre todo, ¿no? Pero igual hablo como tía también, pero entonces tú ya ahora ya te puedes, ¿no? Como relajar y dejar que la responsabilidad y los límites para los padres, tú dales todo. Y la realidad es que si somos una persona importante en la vida del niño, les vamos a enseñar desde lo que les damos, pero también desde los límites que les ponemos, ¿no? Y es súper importante que sepamos eso, que está bien dar y engreír, pero también hay momentos donde uno tiene que saber respetar el espacio de quienes ponen principalmente esos límites y que también les estamos enseñando y los estamos queriendo cuando de la manera coherente con lo que dicen los papás podemos restringir, darle ciertas cosas o decirle, mira, yo te quiero mucho y acá me gusta que hagas lo que tú desees, pero tienes que respetar esto, lo otro, y allí también vamos ayudando a educar desde ahí, no solo desde dar, ¿no? Y creo que esa idea la tenemos ahí en el chip, y eso también puede ayudar a que no quiera seguir dando sin pensar si realmente le suma al niño, ¿no? Sí, por acá dice Valeria Sánchez, ¿cómo podemos contribuir con la desmitificación de estos enunciados? Los adultos mayores son como niños. Eso es lo que comentabas hace un momento, Miriam, ¿cierto? Partiendo del respeto, rectificar o ser más conscientes de las palabras que utilizamos, ¿no? Totalmente, ¿no? Creo que, y lo digo... Y de las acciones también que... Exacto, empieza porque uno mismo se ponga a pensar qué cree de lo que es envejecer, de lo que es ser un adulto mayor, porque desde esas ideas que tenemos en general, así nos vamos a acercar a las personas mayores que tengamos a nuestro alrededor, ¿no? Y esta sana autocrítica hay que tenerla siempre presente, darnos la oportunidad, antes de asumir algo de una persona mayor, preguntémosle, yo creo que quiere tal cosa, ¿querrá? Como lo hacemos con cualquier otra persona de pronto más joven, acercarnos y escuchar y saber quién es para darnos una idea de si de pronto no quiere hacer alguna cosa y en vez de pensar, bueno, es que he escuchado que son como niños, seguro él también, una pregunta, ¿por qué prefieres no hacer esto? Y de pronto la persona tiene la oportunidad de irnos explicando sus razones y nos hace todo el sentido del mundo que diga, ok, prefiere no hacer esto. Hay que abrirnos a escuchar, a dar vitrina a los deseos de las personas mayores y nosotros ser muy conscientes si los vemos como iguales o creemos que por tener cierta edad ya una persona no está en el mismo nivel que nosotros, ¿no? Que es muy común. Sí. Por acá Andrés nos dice, felicitaciones muy didácticas, una consulta. Si los nietos visitan ocasionalmente, ¿es válido tolerar el rompimiento de alguna regla establecida? Pues si ya sabes que hay alguna regla, si ya sabes que esa es una regla que manejan los padres, que hay algo que han pedido, pues no estaría bien romper esa regla. No sé si la pregunta va por ahí o es con respecto a los padres, al niño, pero pues si se conoce ya de una regla, pues sugeriría que no se la rompa incluso cuando el nieto te visita ocasionalmente.
Claro, Sí, y por acá ahí tenemos yo a... me permito Ujú, solo como agregar que si uno sabe que está la regla, mejor respetarla, ¿no? Pero claro. de pronto también se pensaba un poco en la pregunta como si tener ciertas licencias, de pronto sí, algunas licencias, pero en otras cosas que no vayan en contra de estas reglas que seguro los padres han puesto por alguna razón. Y tal vez en nuestro Ujú, deseo de querer dar alguna licencia podemos estar yendo en contra de esta regla que está ahí, este límite que está ahí por algo, ¿no? Creo. ujú. Por acá tenemos a Bellita. Miriam dice, ¿cómo me comporto cuando mi nieto de 13 años se burla de la edad de su abuelita? Y me dice, abuelita, usted está vieja, se ríe, como que es un chiste el que uno ya tenga cierta edad y lo hacen en son de que uno sienta vergüenza. Eh, ahora me comentarás tu opinión, Miriam, pero también me parece que aquí es mucho la intervención del adulto padre, Uh-huh, uh-huh. porque para una bromita, bueno, pues habrá sido en alguna ocasión, pero si ya es una cosa recurrente, si es algo frecuente, ya se está volviendo una falta de respeto. Entonces hay que ver cómo lo están manejando. Tal vez los adultos padres también están cayendo en este chiste, en esta broma, y ya se está volviendo una cosa constante, ¿no? Entonces sería cuestión de cómo lo está manejando el adulto padre en este caso. Pero también dice Miriam, ¿cómo me comporto? O sea, ella como abuela, ¿cómo actúa? Ya que su nieto se le burla, pues, ¿no? Acerca de la Claro, edad. claro. O sea, creo que esta primera acotación de qué pasa en el contexto, que a través de la burla se está llegando a una situación que se puede considerar maltrato, ¿no? O sea, si alguien está tomando alguna acción con la intención de hacerte sentir mal, eso no es correcto, ¿no? Y yo creo que de cara a uno como mayor es muy importante adoptar una actitud coherente con esto es algo que yo no permito. Yo no tengo, creo que es muy importante mantener a la broma, ¿no? Poner esta actitud de, a ver, un momento, de pronto a ti te da risa, pero quiero decirte que lo que estás diciendo a mí no me sienta bien. Y en realidad, para mí, mi edad no representa una limitación o una característica que sea digna de burla o de gracia, y desde allí ir como presentando la realidad de lo que uno como mayor está viviendo, dejando muy claro el límite. Creo que las actitudes firmes en estas circunstancias son necesarias, que eso no significa entrar en una discusión que puede llevar también a uno poder ser agresivo, nada de eso. Creo que se trata Ujú, más bien de mantener esa actitud en la que es evidente que eso no es correcto, porque igual además si es un adolescente, creo que lo que se necesita más bien es de manera coherente pero firme colocar el límite y dejar muy en claro que si desde su visión puede ser así, la experiencia que esta persona tiene como adulta mayor se aleja completamente de algo que pueda ser digno de burla, sino todo lo contrario, ¿no? ujú, Desde ahí irlo sí. abordando, ojalá también con el apoyo de los padres. Me deja la pregunta qué pasa con ellos en el medio, ¿no? Ujú. Por Espero haber acá, Comandá. Sí, gracias. Por acá, Comandá nos dice felicitaciones por este programa que involucra a toda la familia. Recordemos que los abuelitos son dulces como la miel. Gracias, Comandá. Sí, recordemos, ese es el mensaje. Tenemos dos últimas preguntas y de ahí pasamos a una sorpresa, porque ya nos quedan poquito más de 5 minutos, ¿sí? Para los que nos están acompañando hasta ahora, pues ahí va una sorpresa. Rosa nos dice, Rosa Flores, ¿cómo mejorar la convivencia cuando los abuelos mantienen su formación rígida y los nietos, a ver, y los nietos tienen sobreprotección de los padres? Hmm, esa es una pregunta muy interesante. Y yo creo que, primero decirte, Rosa, que es un proceso. Porque hay algo también que de pronto sería importante decirles. Uno no de pronto llegó a los 60 años y toda la personalidad cambió porque llegó a ser una persona adulta mayor. Uno llega según cómo ha estado viviendo antes. Y si tenemos una persona que desde los 20, 30, 40, 50 ha sido una persona rígida, pues va a vivir la adultez mayor de la misma forma. O si ha sido una persona flexible, ¿no? Entonces es esperable que puedan, teniendo estas personalidades más rígidas, más apegadas a lo que conocen, pues que les cueste el cambio, que les cueste verlo de una manera diferente, ¿no? La crianza de los hijos e incluso ponerse
actitud constructiva de la que hablábamos hace un rato para poder decir, mira, yo creo que a mí me gustaría que tú criaras así a mi nieto, pero también estoy viendo esto otro en ti, ¿no? Hijo, hija, hablemos y hagamos este equipo del que tanto hablamos para lograr de alguna forma llevar en mejor camino la crianza de esta persona que queremos tanto y que queremos llevar hacia adelante, ¿no? Entonces creo que es un proceso de idas y vueltas en el que la invitación en realidad es a salirse un poco de la zona cómoda, sea del padre que está acostumbrado a tener el control y sobreproteger, o del mayor que está acostumbrado a hacerlo a su forma, y abrirse y saber que están en discrepancia, y esa es la realidad, y encontrarse de alguna manera es la meta, aunque sea difícil, aunque se necesite más de una conversación, aunque en algunos momentos sea complicado explicarse, necesita, siempre les digo a las familias que tengo, de pronto este tema que lleva años en casa, lo van a tener que conversar muchas veces, pero vale la pena si tenemos claro cuál es el norte. Si queremos tener una mejor convivencia, que la crianza de los más chicos sea pues una que nos haga sentir que estamos llevándolos hacia adelante, pues hablemos cuantas veces sea necesario. Como conocemos a nuestro equipo, ya sabemos de qué manera acercar la información, en qué espacios tener las conversaciones, buscar el contexto más idóneo dentro de lo que se puede y mucha apertura para ir construyendo ese acercamiento hacia algo que sea más saludable para quienes están criando, ¿no? Sí, y aquí Rosa también hablaba preguntaba acerca de la sobreprotección de los, sí, pues los nietos tienen sobreprotección de los padres. Rosa, ahí en ese caso tocaría tocaría conversar con los adultos padres, porque efectivamente un niño que está criado, que está siendo criado de manera sobreprotegida, no solamente va a sufrir cuando un abuelo rígido lo regaña, sino que también va a sufrir con un profesor que no, pues que ya si presentó la tarea tarde ya no se la recibe, con algún compañero que hizo algo a propósito, sin querer. O sea, un niño sobreprotegido es un que no está teniendo recursos, que no está ganando recursos para desenvolverse en la vida, en la situación que se le presente, temas sociales, educativos, laborales, cuando sea más grande, ¿sí? Entonces, en este caso, en el ejemplo que nos plantea Rosa, hay dos extremos bastante complicados, ¿sí? Entonces sí sería una cuestión ahí bastante que habría que conversarla al detalle, que habría que revisarla también al detalle para poder mediar. Bien, Miriam, ¿qué te parece? Nos quedan 3 minutos y hay unas tres preguntitas por ahí, 3 o 4 preguntitas que están quedando sueltas. ¿Qué te parece si luego las contestamos con un mensajito en la transmisión? Les dejamos ahí un comentario, ¿sí? Para que no quede esta duda en el aire. Y bueno, comentarles, queridos amigos, que vamos a realizar un sorteo. A todas las personas, el requisito para participar va a ser sencillísimo, que en los comentarios etiqueten a alguien, solamente que etiqueten a alguna persona que pudiera estar, que pudiera tener pues adultos mayores, que pudieran necesitar algún tipo de orientación. El premio para esta persona, para este feliz afortunado, va a ser una sesión de asesoría familiar gerontológica con Miriam. Hay muchas preguntas, hay muchas que se han quedado ahí también, bueno, algunas que se han quedado en el tintero y otras, bueno, pues que han sido contestadas, pero un poco con la brevedad que el tiempo nos permite, ¿sí? Entonces, etiqueten a las personas, igual denos ahí un corazoncito, su like, compartan, por favor, y el ganador va a ser publicado el día de mañana, a esta hora. 9 de la noche va a ser publicado el ganador para que reciba una asesoría familiar gerontológica. Si nos cuentas un poquito en qué consistiría esa asesoría, Miriam, por favor. Sí, claro, la idea es pues tener 1 o 2 sesiones, vamos a ver cuál es la temática que trae la familia, pero una temática que esté alrededor del adulto mayor frente a la que quieran algún tipo de orientación para saber cómo sacar adelante esta circunstancia, ¿no? Las temáticas que suelen llegar a mí es
acabamos de recibir el diagnóstico de esta circunstancia de salud en mi papá, en mi mamá, queremos saber qué hacer, tal vez estoy teniendo alguna dificultad para que uno de mis hijos se conecte con mi mamá, mi papá que vive en casa. Ese tipo de problemáticas relacionadas más con la dinámica familiar son las que suelo ver en Sí. las asesorías gerontológicas familiares y este espacio queríamos extenderlo con este regalo, ¿no? Que fuera esta Sí, sesión o dos gratis, según el tipo de temática que juntos podamos identificar, ¿no? así es. Entonces, comenten ahí, pongan sus etiquetas, quiero decir, y todos los que vayan agregando sus etiquetas hasta el día de mañana van a estar concursando. Creo que se nos ha acabado el tiempo, nos despedimos, Miriam, ya estamos Gracias. con el tiempo. Gracias, gracias por acompañarnos, me ha encantado conversar contigo y será hasta una próxima ocasión. Adiós. Gracias, cuídense. Chao.